Sean bienvenidos, estimados estudiantes. En esta oportunidad les hablaré sobre el análisis genético. Uno de los principales objetivos de la genética es entender qué son los genes y cómo funcionan, puesto que los genes controlan todos los aspectos de la actividad biológica. Una de las preguntas centrales en cualquier investigación biológica es conocer qué genes están implicados en cada proceso y cómo los productos de estos genes controlan el fenotipo e influencian la función. El análisis genético ha incrementado drásticamente nuestra comprensión de procesos biológicos tan simples como las reacciones bioquímicas en las células y tan complejas como los estadios de desarrollo que conducen a la generación de un organismo pluricelular. El análisis genético nos permite realizar el estudio de los genes a través de su variación. Para esto es importante tomar en cuenta estos dos elementos básicos: la variación fenotípica, es decir, las diferencias observables, y el cruce genético, el cual se refiere al intercambio de genes entre los organismos. Entre las áreas principales de la genética se destacan la genética clásica, que se encarga de la transmisión y localización de los genes en los cromosomas; la genética molecular, la estructura y el control de la expresión del material genético; y la genética evolutiva o de poblaciones, que se encarga de los procesos evolutivos que cambian las frecuencias de genes en las poblaciones. El análisis genético. Las bacterias, los hongos y algas unicelulares pueden propagarse de forma fácil y económica. Ocupan poco espacio y pueden analizarse en gran número. Estas propiedades son útiles en investigación genética. La haploidía tiene dos ventajas fundamentales en estudios genéticos, debido a que poseen solo una copia de cada cromosoma. Las relaciones de dominancia y recesividad no complican la expresión génica, de manera que el fenotipo es una manifestación directa del genotipo. El estudio de las bacterias y de los bacteriófagos ha sido esencial en el progreso del conocimiento en muchas áreas de estudio genético. El conocimiento sobre las bacterias y sus plásmidos ha servido de base para su amplio uso en la clonación del ADN y en otros estudios de ADN recombinante. Las bacterias y sus virus han sido organismos de investigación especialmente útiles en genética, porque tienen ciclos reproductivos extremadamente cortos. Literalmente, en cientos de generaciones se pueden obtener miles de millones de bacterias o de fagos genéticamente idénticos en poco tiempo. Además, se pueden estudiar en cultivos puros, por lo que se pueden aislar cepas mutantes de bacterias o bacteriófagos genéticamente únicos e investigarlos independientemente. Para estudiar bacterias mutantes de un modo cuantitativo, se sitúa un inóculo bacteriano en un medio de cultivo líquido. La bacteria presentará un patrón de crecimiento característico, tal como se ilustra en la figura. Inicialmente, durante la fase lag, el crecimiento es lento. Luego sigue un periodo de crecimiento rápido llamado fase log. En esta fase, las células se dividen continuamente con un intervalo de tiempo fijo entre divisiones celulares, que da lugar a un crecimiento exponencial. Cuando la bacteria alcanza una densidad celular de unas 10 células por mililitro, los nutrientes y el oxígeno llegan a ser limitantes y las células entran en una fase estacionaria.
Como el tiempo en el que se dobla la población en la fase log puede ser de unos 20 minutos, con un inóculo inicial de unas pocas miles de células, se puede alcanzar fácilmente una densidad celular máxima en un cultivo incubando durante toda la noche. Las células que crecen en un medio líquido pueden cuantificarse transfiriéndolas a una placa Petri con un medio semisólido. Después de la incubación y de muchas divisiones, cada célula da lugar a una colonia visible sobre la superficie del medio. El número de colonias permite estimar el número de bacterias presentes en el cultivo original. Si el número de colonias es demasiado grande como para poder contarlas, mediante la técnica llamada dilución serial, se pueden hacer diluciones del cultivo líquido original y sembrarlas, hasta que el número de colonias se reduzca a un punto en donde pueden contarse. Por ejemplo, supongamos que las 3 placas Petri de la figura, de izquierda a derecha, representan la siembra de 1 mililitro de diluciones de 10 mililitros respectivamente. Necesitamos solo seleccionar la placa en donde el número de colonias se pueda contar adecuadamente. Debido a que cada colonia surge probablemente de una sola bacteria, el número de colonias, teniendo en cuenta el factor de dilución, representa el número de bacterias en el mililitro original. En esta videoclase se ha tratado sobre el análisis genético y la importancia de las bacterias como organismos para iniciar estos análisis con el ADN. Por el momento es todo para esta videoclase y les espero en la próxima.